Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a otro capítulo, si lo llamamos así, de Guerras y Geopolíticas. Hoy, día 5 de febrero de 2024, vamos a echar un vistazo a las noticias que hemos estado publicando en nuestro canal de Guerras y Geopolíticas en Telegram. Para empezar, me gustaría empezar con este resumen que estáis viendo aquí, el cual más o menos muestra las noticias más destacadas. ¿Ok? Empezamos por la primera. New York Times, el periódico estadounidense, dice que la OTAN discutió un futuro sin el liderazgo de Estados Unidos en caso de una presidencia de Trump. O sea, parece ser que la OTAN no se lleva bien con Trump, ¿ok? A pesar de ser una organización prácticamente liderada por los Estados Unidos, pero no sé si os acordáis, durante la presidencia de Donald Trump dijo que hay países de la OTAN los cuales no están pagando la cantidad de dinero que deben de pagar, no están dando sus contribuciones, por lo cual si la OTAN o si estos países siguen así y Estados Unidos es el país que debe de prácticamente pagar la mayoría del gasto de la OTAN, pues pensaría en salirse de la OTAN. Algo bastante raro, ¿no? Que los Estados Unidos se salgan de esta alianza militar, la cual ellos mismos prácticamente crearon. Pero bueno, luego Politica dice que Zelensky quiere culpar a Zaluzny por el accidente del IL-76 cerca de Belgorod. Si os acordáis, era un avión que transportaba prisioneros de guerra ucranianos y también pues los miembros de seguridad rusos, etcétera. Y los rusos les informaron a los ucranianos sobre dos aviones que iban a transportar a estos individuos a Belgorod para luego ser intercambiados por militares rusos. Y al parecer los ucranianos, no sé si es por falta de experiencia o porque simplemente querían destruir este avión, pues destruyeron el avión y murieron todos los pasajeros que iban en ese avión, ¿no? Pues parece ser, ya sabéis que hay un conflicto interno entre Zaluzny y Zelensky, y parece ser que Zelensky no ha conseguido echar a Zaluzny, aunque las últimas noticias que hemos recibido hoy indican que Zaluzny está dispuesto a irse antes de que se líe y que se le culpe por la pérdida que va, bueno, lo que dice mucho que va a ser la pérdida de Avdiivka, que va a ser una pérdida enorme, porque desde Avdiivka los ucranianos atacan a ciudades del este de Ucrania, las cuales los ataques que llevan a cabo, pues la verdad es que se llevan muchas vidas civiles, ¿ok? Pero en el territorio del este de Ucrania controlado por Rusia, ¿no? Entonces es la pérdida de Avdiivka, que es al igual que Bakhmut fue una de las ciudades más fortificadas del frente, pues va a caer. Y luego más tarde os mostraré por qué y leeré algunos informes de guerra sobre la razón por la cual está cayendo Avdiivka, ¿no? La siguiente noticia de Reuters dice que Corea del Norte recibió 167 millones de dólares por exportaciones de pelucas y pestañas postizas en un año. Ok, quizá esto no sea relevante, pero bueno, interesante. The Wall Street Journal. Miembros de la junta directiva de Tesla consumieron drogas con el director ejecutivo Elon Musk por miedo a molestarlo y perder capital social. Ok, interesante. Sachs dice que Kiev debe aceptar negociar para detener la destrucción de Ucrania. Em, y bueno, depende de tu perspectiva, depende de lo que pienses sobre el conflicto de Ucrania, pues dirás que no, porque si Ucrania pierde, Rusia va a conquistar todo el universo y el multiverso también. Y en caso de que, perdón, en caso de que Ucrania se siente a negociar, pues va a tener que dar a Rusia esos territorios los cuales Rusia ha considerado parte de la federación y que ha confirmado o bueno, sí, que ha confirmado que lo va a incluir dentro de la Federación Rusa, ¿no? Entonces Ucrania perdería casi un 30% de su territorio y obviamente esto es algo que se vería como una derrota en Occidente y tampoco y también para Ucrania y muchos ucranianos no estarían felices con ello, a pesar de que los ucranianos que viven en ese 30% de territorio prácticamente son ucranianos de habla rusa que quieren la mayoría unirse a la Federación Rusa, por lo cual mantenerlos dentro de Ucrania crearía posiblemente más problemas como los que hubo en 2014-2015 hasta el 2022, que fue prácticamente una guerra civil, ¿ok? Luego, dicen que hay Link, no sé qué periódico es este, pero dice que Estados Unidos exige que Turquía pague por el mantenimiento de los F-35 no entregados. ¿Okay?
Luego Bloomberg dice que los países de la Unión Europea, así como los estados del G7, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Canadá, Francia, Japón y Estados Unidos, están considerando la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados debido a las sanciones como garantía para recaudar fondos para las necesidades de Ucrania. O sea, prácticamente lo que están diciendo es que están dispuestos a robar el capital ruso para reconstruir Ucrania, una guerra que los rusos prácticamente no pidieron y que se fueron forzados a llevar a cabo esa guerra contra sus hermanos o digamos primos, ¿ok? Y aún así la Unión Europea y los Estados Unidos, que son los que prácticamente iniciaron esta guerra, o sea, pirómanos, ¿no? Lanzas fuego a un bosque, se quema y echas la culpa al vecino que vive ahí, ¿sabes? Entonces, prácticamente esto es lo que ocurrió, ¿no? Pero aún así, después de haber convencido a Ucrania de no llegar a negociaciones en marzo del 2022, de no hablar con Rusia y todo eso, pues los europeos se ven con el poder de obtener este dinero ruso que, bueno, no está confiscado, pero está en bancos occidentales o son bienes occidentales que tiene Rusia y quieren usarlos para la reconstrucción de Ucrania. Esto bajo la ley internacional en cuanto a los derechos de cada individuo. Obviamente esto es robar. Esto es robar a un país y es algo que no es permisible, menos que lo hagan democracias como los países que acabo de nombrar del G7. Obviamente hay muchos países que no están de acuerdo con esto, no lo ven una buena idea y obviamente si esto ocurre, otros países alrededor del mundo que hagan negocios con países occidentales van a decir, ostras, no voy a meter mi dinero en bancos occidentales porque mira, si algún día, si hay algún problemilla, pueden decidir hacer exactamente esto, quitarnos nuestro dinero. A pesar de ello, Rusia ya contó con esto, ¿ok? Y creó planes para seguir avanzando económicamente sin utilizar este dinero. Como veis, este dinero no lo están utilizando y aún así Rusia está avanzando, como os explicamos ayer, ¿no? Entonces no es un gran problema para Rusia, pero sí sería un gran problema para estos países que quieren robar este dinero. Y no es la primera vez que roban dinero a países. Confiscaron oro a Venezuela y a otros países que imponen sanciones económicas y financieras simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas externas y esto es una práctica que se hace constantemente, continuamente y a pesar de que viola leyes internacionales, etcétera, a pesar de que viola los propios valores del capitalismo occidental, pues se sigue permitiendo porque las reglas no sé quién las sigue. Pero bueno, luego Sahan dice que Turquía ha ofrecido su presencia militar a Palestina. No sé con quién exactamente habrán hablado, pero obviamente esto es una locura, es una decisión bastante arriesgada por parte de Turquía. En caso de que Turquía lleve sus tropas a Palestina, bueno, a saber cómo lo harían para empezar, posiblemente tendrían que ir por mar y eso es un peligro ya que los israelíes controlan el mar en la costa de Gaza y si van por tierra pues quizá haya unos cuantos países que no les permitan hacerlo, ¿ok? Líbano, Siria, etcétera, o que les permitan hacerlo, no se sabe. Pero está claro que si esto ocurre va a haber una guerra directa entre Turquía e Israel y esto es algo que posiblemente nunca ocurra, aunque os seguimos compartiendo información sobre esto. Luego CNN Grecia, Info dice que los países de la OTAN se oponen a la membresía de Ucrania en la alianza. Esto fue una decisión que tomaron y es obvio, después de la fallida contraofensiva, los países de la OTAN pues están diciendo que Ucrania tiene que cumplir con las condiciones para poder unirse al bloque militar. Obviamente es que no las cumple. Para empezar, no tiene control sobre su territorio, el cual considera parte de su país, y luego es un país que está en guerra también, por lo cual no lo cumple. Y bueno, obviamente han estado ofreciendo a Ucrania todo este tiempo membresía de la OTAN y es que es una de las razones por las cuales Ucrania está luchando esta guerra para formar parte de la OTAN, de la Unión Europea y tener unos cuantos McDonald's en Ucrania, ¿no? Pero aún así, como veis, después de ofrecérselo, ¿cómo se llama? El Stoltenberg, después de ofrecérselo miles de veces y discutirlo y tal, ahora han decidido que no. Algo que
en Guerras y Geopolíticas dijimos hace mucho tiempo que Ucrania no cumple las condiciones, que la OTAN no va a aceptar un país que está en guerra y menos en guerra con Rusia, porque de ser así, automáticamente todos los países de la OTAN se encontrarían en una guerra directa con Rusia y es una guerra que al menos los países europeos no tienen formas de ganarlo, ¿no? Bueno, siguiente. CNN Grecia dice, la potencia de la bomba detonada cerca del edificio del Ministerio de Trabajo en Atenas fue de 3 a 5 kilómetros de equivalente a TNT. ¿Okay? No tengo mucha información sobre esta noticia, la verdad. Si encuentro algo, pues os informaré en el siguiente vídeo. Shafak News dice que personas no identificadas mataron al comandante de campo del grupo militar chiita Asaif al-Had en la provincia iraquí de Maizán, ubicada en el este del país. Pues no se sabe quiénes son, pero obviamente es una persona que está por parte de los Estados Unidos y de países occidentales, una persona a la que buscan, ¿ok? Y puede que algunos países árabes o de Oriente Medio también estén buscando a esta persona. Si obtenemos más información sobre quién lleva a cabo esta operación o quién asesinó a esta persona, pues lo compartiremos. Luego, a ver, dice, Turquía suministrará a Egipto vehículos aéreos no tripulados en el marco de la normalización de las relaciones bilaterales. Bueno, ya veremos qué pasa con esto. Es negocio entre dos países y obviamente Turquía pues tiene este famoso dron Baykar, el mismo que dieron a Ucrania y que no duró ni un mes de marketing en el campo de batalla, porque obviamente los rusos tienen los sistemas antiaéreos más avanzados del mundo y fueron capaces de interceptar a estos drones fácilmente y destruirlos. Y eso fue una mala campaña de marketing para la compañía Baykar, que se dedica a crear estos drones, y para Turquía en general, por lo cual dejaron de dar estos drones a Ucrania. Pero a decir verdad, en ciertos países, por ejemplo en Mali, han sido usados también contra militantes, ha sido usado ¿quién fue que lo usó? En Armenia también, y en Azerbaiyán lo utilizaron y fueron bastante efectivos, pero realmente son países o son individuos, grupos que no tienen los sistemas de defensa aérea que tiene Rusia o países occidentales, por lo cual era más efectivo ahí, ¿ok? Bueno, y la última noticia de este resumen es que Agence France Presse dice que las fuerzas de seguridad utilizaron medios especiales, incluidos gases lacrimógenos, para dispersar a las personas que se habían reunido ante el llamamiento de la oposición en Dakar para protestar contra el aplazamiento de las elecciones presidenciales en Senegal. Ok, lo que está ocurriendo en Senegal obviamente es algo importante. Como ya sabéis, Senegal es un país un poco dividido en este momento. Miembros de la oposición se les ha puesto en la cárcel o se les ha llevado a la cárcel, luego les han soltado, etcétera. Pero parece ser que ha habido protestas durante los últimos años para cambiar la presidencia y, como veis en esta publicación, se han llevado a cabo actos violentos por parte de la policía hacia los protestantes y la violencia continúa. Seguiremos informando sobre esto. Bueno, ahora pasamos a las noticias más importantes desde el vídeo de ayer hasta el día de hoy. Y creo que una de las más importantes es esta, que es la actualización de noticias de Avdiivka cerca del cercado y colapso, y son del 4 de febrero de 2024, esto de ayer. Dice, las cosas van más rápido de lo que se creía posible. Las operaciones en el frente sur en Avdiivka podrían haber sido una forma de atraer a los ucranianos a costosos contraataques y alejar a las fuerzas ucranianas del norte. La situación es un poco confusa en este momento, pero sabemos que, como se esperaba, los ucranianos se han retirado de la zona del norte del lago. ¿Okay? Las fuerzas rusas están avanzando y luchando a lo largo de todo el flanco del norte de Avdiivka. El avance más significativo se produce hacia la última carretera de suministro, línea amarilla, hacia Avdiivka. Alguna unidad rusa podría tener solo 800 metros más para avanzar hasta llegar a la carretera de suministro ucraniano. Por ahora, los combates continúan detrás de la línea violeta en muchos lados de Avdiivka. Los rusos deben tener dos objetivos. Uno es asegurar áreas detrás de las líneas moradas en el norte,
y la otra es tomar el área restante hacia la última vía de suministro. Si tienen éxito, Avdiivka quedará aislada y rodeada. Ahora os enseño el mapa, ¿ok? Entonces será solo cuestión de tiempo hasta que caiga Avdiivka. Si se corta la carretera de suministro, todos los demás desarrollos en los frentes este y sur de Avdiivka no tendrán importancia, pero a pesar de eso los rusos podrían tomar todos los bastiones ucranianos en el este y en el sur en los próximos días. La principal zona de interés, sin duda, la zona al este de la carretera de suministro. Es posible que las cosas se desarrollen rápidamente, seguiremos ampliando la información, ¿ok? Este es el mapa. No sé si lo podéis ver, lo he ampliado, pero parece ser que no se ve ahí, ¿no? Ok, igualmente, pues este es el mapa del que os estábamos hablando. Añadir a esto, ok. Los rusos llevaron a cabo una operación prácticamente de Hollywood, ¿ok? Una operación que obviamente Hollywood no lo va a enseñar. ¿Quién sabe? A lo mejor los rusos se atreven a hacer una película sobre esto, ¿vale? Pero recuerda también a la conquista de Kazajistán, una ciudad de Kazajistán, la capital, por parte de los rusos, que se metieron por los sistemas de drenaje y consiguieron conquistar una de las ciudades más importantes. Pues esto ha sido algo parecido en el frente de Avdiivka, ¿no? Parece ser que había un sistema de drenaje, una tubería, justo debajo, que pasaba por debajo de las posiciones ucranianas e incluso las pasaba, ¿ok? Y lo que hicieron los rusos fue meter un porrón de soldados en esta tubería, ¿ok? Y avanzar justo por detrás de las posiciones ucranianas. Una vez estaban detrás de las posiciones ucranianas, les atacaron por la espalda. Y les atacaron desde diferentes puntos, ¿ok? Salieron soldados, creo que fueron a 5 posiciones diferentes, les atacaron por la espalda. Obviamente los ucranianos no esperaban tal ataque y se quedaron bastante sorprendidos. No sabían ni siquiera que eran rusos, no entendían lo que estaba ocurriendo. Es más, algunos creían que eran sus compañeros que venían a suministrarles pues eso, munición, con armas, etcétera. Y en cuanto empezaron a disparar, pues se dieron cuenta que eran los rusos. Entonces tenían a los rusos en la espalda y tenían los rusos en el frente. O sea, al igual que al mismo tiempo que estaban atacando por la espalda, por la retaguardia, había tanques, ¿ok? Y personal militar avanzando por el frente también, para aumentar la confusión. Entonces, un montón de soldados ucranianos prácticamente se rindieron en Avdiivka, ¿ok? Los ucranianos siguen en Avdiivka, pero después de esta infiltración por parte de los rusos, sus situaciones, sus posiciones han sido completamente comprometidas, ¿ok? Entonces ahora lo que tenemos es que los rusos siguen atacando a Avdiivka, han conseguido romper una de las posiciones más fortificadas, también han conseguido alcanzar uno de los aeródromos importantes que utilizan los ucranianos y como hemos descrito en esta publicación, están a punto de cortar la línea de suministro de Avdiivka a los ucranianos. Esto nos recuerda a la situación de Bakhmut, aunque Bakhmut tardó mucho más tiempo porque Bakhmut se consideró una picadora de carne. Y bueno, la gente puede decir lo que quiera, que los rusos tardaron un montón para conquistar un pueblo, ¿ok? Pero en realidad, si pensamos la operación especial, lo más importante para los rusos es destruir lo máximo posible al ejército ucraniano para que en un futuro el ejército ucraniano no tenga la posibilidad de poder llevar a cabo lo que han llevado a cabo en el 2014 y en el 2022, ¿ok? Que significa que no tengan el poder de llevar a cabo contraofensivas o presentar una amenaza a Rusia o al territorio de Rusia en general, ¿no? Como ya sabemos, en el 2022 los ucranianos se están preparando para atacar a Crimea, acumularon un montón de tropas, ¿ok? En el Donbass y obviamente esto con satélites, etcétera, y empezaron a prepararse. Lo presentaron como ejercicios militares, pero luego más tarde utilizaron a esos mismos soldados para entrar en Ucrania y parar el intento de invasión de Crimea por parte de los ucranianos. Entonces, en Bakhmut, el objetivo era ese, para evitar que esto ocurra una vez más en el futuro, que se repita. Parece ser que los rusos crearon pues lo que llamamos una picadora de carne, que es un nombre bastante no muy bueno la verdad, pero bueno, es lo que hicieron. Y era como era una ciudad muy fortificada y prácticamente la fortificación al este de Ucrania, pues sabían que los ucranianos iban a enviar el mayor número de tropas posibles. Es más, Bakhmut se presentó a los medios occidentales, o los medios occidentales presentaron Bakhmut como pues la defensa máxima de Ucrania,
y obviamente eso sería una gran pérdida mediática. Entonces, lo que hacían los ucranianos es enviar más soldados, enviar soldados continuamente, y los rusos terminaron controlando la ruta de suministro y prácticamente había carreteras que se denominaron carreteras de la muerte por la cantidad de vehículos ucranianos que había destruidos, ¿no? Obviamente los rusos sufrieron también bastantes pérdidas, se habla de unas 15.000 personas rusas que murieron y prácticamente en cuanto a los ucranianos hablamos de 50.000 o 60.000 tropas ucranianas que murieron en Bakhmut. Como veis la diferencia es abismal, es enorme. Sí, los rusos hicieron un gran sacrificio, pero al mismo tiempo los ucranianos también hicieron un gran sacrificio y al final terminaron perdiendo la ciudad de Bakhmut. ¿Ok? Ahora mismo se encuentran a las afueras e intentan, no sé, hacer una contraofensiva o algo, y cada vez que lo hacen acaban perdiendo esos batallones que envían. Entonces, en Avdiivka vemos una situación muy parecida, donde están rodeando la ciudad, están atacando por el norte, por el sur, prácticamente por todas partes, y ahora que han conseguido romper la defensa frontal, pues van a ser capaces de entrar dentro de Avdiivka y ir conquistando la ciudad edificio por edificio, que es prácticamente lo que hicieron en Bakhmut. Pues para llevar a cabo esta conquista, como lo quieras llamar, o limpiar Avdiivka, como dicen ellos, pues han utilizado a los Spetsnaz rusos, ¿ok? Y los Spetsnaz rusos parece ser que entraron ayer dentro de Avdiivka y su labor principal va a ser ir edificio por edificio, prácticamente terminando con las fuerzas ucranianas. Ya veremos cuántas fuerzas ucranianas se rinden, porque ya hay vídeos de ucranianos diciendo que se van ya echando leches, ¿vale? Y les da igual lo que diga Zelensky, Zaluzny y Joe Biden, que se piran de Avdiivka y ya está, que no quieren morir, porque dan esta ciudad por perdida prácticamente, y seguir defendiéndola va a significar más muertes de su lado, ¿no? Entonces, os seguiremos contando más sobre la ciudad de Avdiivka. Si la ciudad de Avdiivka cae, va a ser otra pérdida mediática, ¿ok? Junto a la pérdida de Krinky también. Y a decir verdad que la ciudad de Avdiivka va a permitir a los rusos llevar a cabo diferentes ofensivas en diferentes zonas. Lo importante de Avdiivka es que los ucranianos no creían que los rusos iban a ser capaces de pasar esa zona fortificada, ¿ok? Por lo cual no prepararon otras defensas un poco más al oeste de la zona de combate, ¿ok? Y lo que están haciendo ahora mismo es hacer eso exactamente. Están preparando esas defensas porque saben que la ciudad va a caer. Obviamente las defensas que están preparando no van a ser tan robustas como las que tienen en Avdiivka. Entonces, si cae, las siguientes defensas posiblemente se desmoronen mucho más rápido que Avdiivka. Os seguiremos informando sobre esto. Ok, nos vemos a la siguiente publicación. Bueno, parece ser que está hablando con esta mujer que dice parece que es un congresista estadounidense que ha perdido sus dos piernas, a saber dónde, quizás está en el ejército o algo. Pero dicen, no hay civiles inocentes en Gaza, ni los bebés deberían irse todos de allí. Hay que destruir todavía mucho más. ¿Ok? El sionista estadounidense Brian Mast, congresista republicano, dice que los niños palestinos no son inocentes y hay que destruir todavía más a Gaza. Este fascista recibe $452.299 del lobby sionista, según la organización Cold Pink, para defender los crímenes del apartheid y blindar la financiación desde Estados Unidos. Bueno, como veis, las declaraciones de este individuo no son muy agradables, sobre todo sabiendo que hay un gran porcentaje de niños en Gaza, por lo cual seguir destruyendo la franja de Gaza, ese territorio, esa prisión abierta, como lo queráis llamar, va a significar que más niños van a morir, más personas inocentes, más seres humanos van a morir, por lo cual una continuación de la violación de los derechos a vivir de estas personas, ¿no? Pues no sé qué decir, que no haya dicho ya. Pero una cosa importante sobre el conflicto de Israel y Gaza es que, por ejemplo, bueno, mejor lo hablo más tarde porque hay otra noticia que está relacionada con esto también. Ok. Siguiente noticia, otro mapita sobre la situación, ¿ok? Dice que buen fin de semana para Rusia, 5 de febrero de 2024, hoy. Rusia obtuvo
4 victorias importantes este fin de semana, 2 militares, una política y una mediática. El avance ruso sorprendentemente rápido en la ciudad norteña de Avdiivka hizo que la caída de Avdiivka fuera algo seguro. Será casi imposible para las fuerzas ucranianas recuperar el territorio perdido y eso dejará una ciudad operativamente rodeada en la cuenta regresiva de su caída. Más al norte quedó clara otra cosa. Las fuerzas rusas están ahora tan cerca del río Zverebets que tienen control de fuego sobre los pocos pasos terrestres sobre Severets en el área. También es casi imposible para las unidades ucranianas realizar contraataques. Eso también conducirá a una retirada ucraniana hacia Cirjosdania de Severets. Ok, interesante el nombre. En la esfera política, el proyecto de ley republicano en el Congreso para apoyar solo a Israel y no tanto a Israel como a Ucrania es un gran éxito para Rusia. Aumenta la división dentro de Estados Unidos y no le dan nada a Ucrania. Parece que está haciendo una pregunta en cuanto a esta situación. Finalmente tenemos la visita de Tucker Carlson a Rusia, que será un gran éxito de relaciones públicas para Rusia y le dará a Rusia la oportunidad de llegar al público occidental y de explicar la posición rusa en los conflictos internacionales. Pues mira, fijaros, ayer mismo estaba hablando con esto en nuestro chat con otra persona, la cual decía eso, que si es que va a ser una derrota mediática para los Estados Unidos y que es necesario que Tucker Carlson lleve a cabo esa entrevista con el presidente Vladimir Putin. Y yo claramente dije que las personas que a día de hoy siguen creyendo que hay alguna justificación para continuar con la guerra de Ucrania, no creo que merezcan la entrevista, porque esas personas no necesitan concienciarse. Esas personas necesitan estudiar historia, política y entender todas las guerras que ha causado Estados Unidos y otros países occidentales en el mundo son las injustas, que es que no tienen ni por qué haber ocurrido, o las que se han utilizado pretextos o falsas evidencias para justificarlas, ¿no? Bueno, seguiremos informando sobre eso. Siguiente noticia. Este es el resumen que he compartido antes. Bueno, este es el vídeo de Tucker Carlson en Rusia. Se la ha visto otra vez en Rusia. ¿Ok? Este vídeo, perdón, esta foto interesante. Dice que un convoy de la ONU en Gaza es atacado por Israel. Agencia de Obras Públicas y Socorro del Cercano Oriente para los Refugiados de Palestina. Estos son los que lo reportaron. Y no es el primero, no va a ser el último. Y hay reportes que dicen que esto se hace adrede, se hace aposta, ¿no? El destruir la comida, los medicamentos que se lleva a la Franja de Gaza. Y la justificación es que estos camiones puede que lleven militantes, puede que lleven armamento para los militantes, misiles, etcétera. Pero como veis en la imagen, obviamente este arroz lleva, camión llevaba arroz, llevaba alimentos para la gente de Gaza que prácticamente no tienen nada que entra, ¿ok? Y lo que quería comentar antes sobre el conflicto, y es que una potencia que ocupa, ¿ok? Una potencia que está ocupando un territorio bajo ley internacional, también tiene la obligación de proveer a aquellos ocupados con agua y con suministro de agua y con comida. En este caso, Israel pues no está cumpliendo con estos requerimientos, es ley internacional. Ya os digo, me podéis criticar todo lo que queráis, pero esto es ley internacional. Y las potencias o los países que no cumplan con esto son países que están violando la ley internacional y son países, en este caso, que no deberían de ser ni siquiera reconocidos como países democráticos, etcétera, porque las acciones que están llevando son acciones que violan los derechos de los seres humanos que habitan ese país, ¿no? Ahora, ¿quién cumple la ley internacional? Pues nadie. Parece que se inventó para tenerla colgada en un marco o en algún libro o algo, estudiarla, pero sin ningún sentido, así es verdad. Seguimos. China condena recientes agresiones de Estados Unidos contra Irak y Siria. Siria e Irak son países soberanos. China se opone a los actos que violan a la Carta de las Naciones Unidas y atentan contra la soberanía territorial y la seguridad de otros países, dijo el vocero de la Cancillería Wang Wenbin. Y se está refiriendo aquí a los ataques recientes de los Estados Unidos, tanto en Siria como en Irak, a las tropas pro-iraníes, como le llaman, ¿ok? A las tropas chiitas,
no sé, sacan nombres de todas partes, ¿no? Pero eso, parece ser que China no está de acuerdo con esto y ningún país debería estar de acuerdo con el bombardeo de países soberanos por parte de otro país con el cual no están en guerra, ok. En Siria, bueno, a Siria, Estados Unidos les lleva atacando desde hace mucho tiempo, pero en Irak, por ejemplo, un país el cual destruyeron por completo y aún así han mantenido fuerzas de ocupación en el país. Y bueno, pues les apetece bombardear, bombardean. Les apetece robar, roban. Les apetece hacer lo que quieran hacer, lo hacen. Esto, como dije ayer, se puede categorizar como puro imperialismo. Pero bueno, seguimos. La industria de defensa rusa aumentará los volúmenes de producción de drones FPV, cientos de miles, y de vehículos aéreos no tripulados pesados a decenas, según el jefe del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa, Denis Manturov. Según Manturov, en los próximos 3 años se destinarán alrededor de 100.000 millones de rublos al desarrollo de esta gama. Una gama muy amplia si hablamos de drones FPV. Estamos hablando de cientos de miles y en cuanto a sistemas no tripulados de aviones pesados, entonces son decenas, dijo el jefe del Ministerio de Industria y Comercio. Además, se aumentarán los volúmenes de producción de equipos de comunicaciones, sistemas de guerra contra batería, sistemas de defensa aérea y vehículos blindados pesados y ligeros. Hey, los rusos no están bromeando. En serio, los rusos es que no están bromeando. Prácticamente están utilizando la ventaja que le ha dado a las sanciones. Ok, sé que suena tonto, ok, pero sé que el objetivo de las sanciones era destruir la economía rusa, debilitar la economía rusa, para que esto no ocurriese. Pero es que el efecto ha sido lo contrario. La economía rusa se ha fortalecido, han impuesto sanciones a Rusia en la venta del gas y del petróleo. Rusia ha mirado a otros mercados emergentes, en Asia, en África, etcétera, para vender su petróleo. Tiene a 2 o 3 países, China, India, que prácticamente compran el petróleo ruso a un precio descontado y luego se lo venden a los occidentales a precio de mercado. Luego también tenemos el hecho de que han puesto un máximo, un tope al precio de petróleo de Rusia, el cual ningún país está cumpliendo, prácticamente les da igual, ¿ok? Luego Rusia es parte de la OPEC Plus, ¿ok? Y junto a Arabia Saudita, otros países, pues controlan más o menos el precio del petróleo a nivel mundial. Y los rusos están vendiendo su petróleo a otros países al precio que está en el mercado internacional. Y al haber impuesto esas sanciones los europeos o los occidentales, lo que ha hecho es aumentar el precio del petróleo, por lo cual los rusos al vender petróleo a otros países en el mundo, al venderlo al precio de mercado, lo que hacen es beneficiarse porque están vendiendo el petróleo y el gas muchísimo más caro comparado a cuánto le venderían a Europa en un pasado. Por lo cual todo ese dinero que los rusos han conseguido obtener gracias a las sanciones, sé que suena tonto, pero gracias a las sanciones han conseguido todo ese dinero, pues lo que está haciendo ahora es invertirlo tanto en el ejército como en sus propias industrias, lo cual lleva a una mejora de la industria rusa, que es que no tiene sentido. Pero bueno, ya os digo, hay gente que sin ningún conocimiento económico, político, etcétera, llegó a esta conclusión mucho antes de que se impusieran las sanciones que impuso Ursula von der Leyen y el jardinero de la Unión Europea, Josep Borrell. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Las fuerzas aeroespaciales rusas y la Fuerza Aérea Siria llevaron a cabo ataques aéreos contra ISIS en la zona de At-Tanf en la provincia siria de Homs. No sé si os acordáis de Homs, súper famosa esa provincia durante el conflicto en Siria, ¿no? Pero bueno, estas noticias por parte de Rusia las obtenemos prácticamente diariamente. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces escuchamos o vemos noticias por parte de los Estados Unidos bombardeando a ISIS en Siria? No sé, en los últimos 2 años no he escuchado absolutamente nada. Nada. Pero sin embargo, si escuchamos noticias por parte de Rusia, incluso de Irán, de Siria, bombardeando a esas organizaciones terroristas, las cuales Occidente las determina como las peores del mundo, ¿vale? Las cuales supuestamente están luchando. Entonces, Estados Unidos está invadiendo Siria, pero no llevan a cabo ataques contra el Estado Islámico. Con mucho llevan 1 o 2, ¿ok? Súper pequeños. Pero comparado a esto, mira esa cacho de bomba que lanzan ahí, ¿ok? Esto solo lo están haciendo los rusos y los sirios y los iraníes, ¿ok?
Entonces, pensad lo que queráis, pero los Estados Unidos no sabe cómo luchar efectivamente contra organizaciones terroristas, ni aquí, en Siria, ni en Mali, ni en Níger. Pero bueno, seguimos. Wolf, esta publicación es súper larga, habla sobre lo que está ocurriendo en Argentina, o sea, solo voy a leer parte de ella. ¿Qué está pasando en Argentina? Durante la semana pasada hubo una discusión activa en Buenos Aires sobre el llamado Proyecto de Ley General, un documento que contiene todas las reformas que el equipo de Javier Milei decidió introducir en la vida del Estado. Ayer, la ley fue aprobada por la Cámara Baja del Congreso Nacional, pero debido a la necesidad de hacer concesiones a la mayoría opositora, muchos subpárrafos fueron reducidos o modificados significativamente. Por ejemplo, la parte financiera, la reforma del sistema tributario, la indexación de las pensiones y la posible privatización de la petrolera estatal YPF desaparecieron. Parece que el equipo de Milei hizo concesiones deliberadamente a la oposición y a los líderes de provincias individuales para empujar el documento a la siguiente etapa en el Senado lo más rápido posible. Ya el martes se reanudará el debate sobre los artículos sobre la privatización, los poderes legislativos y los impuestos individuales. A partir del 1 de febrero, cerca del edificio del Congreso, se están produciendo protestas contra las reformas de Milei. Las manifestaciones han desembocado en violentos enfrentamientos con la policía. Se prometió que todos los atacantes serían objeto de procesos penales y reclamaciones por daños a la propiedad. De hecho, se utilizó contra ellos un protocolo nuevo y más escrito para dispersar manifestaciones, y la situación aún no se ha convertido en disturbios graves. Esta semana, el jefe del gabinete argentino realizó una visita oficial a Washington, reuniéndose con representantes del Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de los Estados Unidos y el director de la CIA. ¿Qué pinta ese ahí? Bueno, es típico que las reuniones con representantes del FMI se llevaran a cabo en presencia de funcionarios del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental. El Fondo Monetario Internacional expresó su apoyo a las reformas económicas de Milei, ¿cómo no?, y aprobó un nuevo préstamo de 4.700 millones de dólares. Que los medios prooccidentales calificaron como una señal de apoyo a los socios estadounidenses. Y en una conversación con el jefe de la CIA, William Burns, además de la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, también se habló del intercambio de inteligencia. Al mismo tiempo, apareció información de que Estados Unidos enviará en mayo el portaaviones USS George Washington a Argentina, pero la infraestructura del Estado no le permite atracar en puertos argentinos, por lo que se realizará en alta mar una reunión intergubernamental dedicada al arribo del barco, a la llegada del barco. El director ejecutivo de BlackRock, Lawrence Fink, también tiene intención de visitar el país ese mismo mes, lo que resulta de particular interés a la luz de la posible presencia de líderes militares estadounidenses en Argentina. ¡Wow! La misma gente, las mismas organizaciones que fueron a Ucrania, ahora mismo están yendo a Argentina. No quiero decir nada sobre esto, no quiero que penséis que sea algo paralelo, que haya ocurrido exactamente lo mismo, pero es interesante, ¿no? Es interesante. Ok, pasamos a la siguiente noticia. La mejor, la que más me gusta, ¿no? Sobre los granjeros europeos. Ya os hablé sobre lo que estaba ocurriendo en la frontera entre Ucrania y Polonia y en diferentes países europeos donde, pues eso, los agricultores se están enfadando, se están rayando, están diciendo que ¿qué es esto? ¿Por qué se permite el grano ucraniano entrar en la Unión Europea? Una unión súper conservadora, ¿ok?, que prácticamente está forzando a los agricultores europeos a reducir el precio de su grano, y estas políticas están favoreciendo a los ucranianos que ni siquiera forman parte de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, aquí ya os compartimos vídeos de los agricultores en Francia, en Bélgica, en Bulgaria, en diferentes países, liándola mazo, pero liándola un montón, prácticamente tirando todo tipo de vegetales en medio de la carretera, bloqueando autopistas con tractores e incluso con la comida de sus propios animales. Vamos, que fatal la situación. Pero esta publicación dice que los agricultores españoles intensificarán protestas esta semana. O sea, se unen. Los españoles se unen a estas protestas, ¿no? A tono
Con el ambiente continental, los agricultores españoles intensificarán sus protestas esta semana para exigir flexibilidad en las políticas de la Unión Europea. Los gremios del sector agrícola de España dijeron hoy, a través de sus voceros, que ampliarán sus manifestaciones en las calles de varias provincias del país para pedir ayudas por la sequía, cambios en las exigencias de normativas ambientales y mayor flexibilidad de la política agraria común. Ante las protestas de sus colegas de Francia, Portugal e Italia, entre otros agricultores independientes salieron con sus tractores a las carreteras en algunas zonas agrarias, especialmente en Extremadura y Castilla y León hace unos días. Ahora, las acciones se ampliarán dirigidas por las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto con la convocatoria independientes en redes sociales. Valladolid, Ávila, Salamanca, Huesca, La Rioja, Zaragoza, Bilbao, Zamora y Ciudad Real, Córdoba, Aranda de Duero, Murcia, Albacete y Cataluña aparecen entre las ciudades y regiones convocadas a sumarse a las manifestaciones. España es un país que exporta mucha agricultura, sobre todo al norte de Europa. Si se une a esto, pues, aquí va a haber problemas. Va a haber un aumento de precios en todos estos países como el Reino Unido, etcétera. Va a aumento de precios y eso va a afectar a su bolsillo. Entonces, seguiremos compartiendo información sobre los granjeros europeos siempre. ¿Okay? Os mantenemos informados. Granjeros, agricultores, como queráis llamarles. Ok. La siguiente noticia, aquí tenemos al señor Borrell, que se está durmiendo un poco, pero bueno, dice que el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea incluirá medidas contra empresas de diferentes países que estén involucradas en eludir las sanciones contra Rusia. Uf. Bueno, un aplauso. Ok, siguiente noticia interesante. Reaccionada con Israel, dice que los sionistas destruyeron la mayor instalación desalinizadora de agua de mar en el barrio de Sudanilla, al oeste de Gaza, que proporcionaba agua potable a más de 250.000 palestinos diariamente. En Gaza no hay una guerra, hay un genocidio planificado contra la población nativa, dice la publicación. ¿Veis el vídeo? ¿Veis las imágenes? ¿Qué necesidad hay de atacar esto? Una instalación la cual, como dice, crea agua potable para las personas, llamémoslo los sobrevivientes de Gaza, ¿no? Es increíble y no, la verdad es que no tengo palabras. Obviamente, el privar a gente de medicina, de comida, de agua, de electricidad, forzarles a salir de sus casas, de su territorio, a pesar de que dicen que esto es un éxodo o una migración voluntaria. ¿Qué es eso? ¿Qué significa migración voluntaria? ¿Esto es una broma o qué? Pero bueno, dicen que se están migrando voluntariamente. O sea, tiran bombas a tu casa, te la destruyen, te dejan en la calle y como te quedes ahí te revientan, pero aún así eso es voluntario. El hecho de que te ofrezcan irte a la península del Sinai, a un desierto, y vivir en una tienda de campaña el resto de tu vida. Eso es algo voluntario. Y no solo eso, sino que también vienen y bombardean esta facilidad, o sea, esta fábrica, o como queréis llamarlo, la cual da agua potable a la gente de Palestina, ¿no? Entonces, hay gente, como en la publicación, que denomina esto un genocidio, y a decir verdad es que tiene todo para denominar un genocidio, pero hay gente que dice que obvio, esto es un conflicto que después de los ataques de octubre del 2023 Israel tiene que responder y su respuesta tiene que ser contundente y obviamente tienen que matar a no sé a cuántos llevan más, 18.000 palestinos, destruirles el agua y privarles absolutamente de todo lo que necesitan para poder sobrevivir. Hace poco compartimos un vídeo en Palestina donde aparecían palestinos prácticamente pegándose por coger un plato de arroz. Esta situación se ha creado, se ha diseñado. Ellos mismos no la han hecho y no han querido esta situación, pero así es como se lleva a día de hoy. Y la internacional, ¿quién cumple la ley internacional? No se sabe dónde está. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Líder del partido Patriotas franceses, Florian Philippot, aquí está el señor en julio se espera un nuevo aumento a gran escala del precio del gas. Del 5,5% al 10,5%. Una nueva locura que afectará a millones de familias francesas y a muchas empresas. Esto es una consecuencia directa de las estúpidas sanciones antirrusas
que nos obligan a comprar gas mucho más caro en otros países, a veces incluso gas ruso, que nos venden 3 veces más caro después del tránsito. Así que dejemos de hacer estupideces, sanciones y salir a la Unión Europea. Frexit. Los franceses están más que cansados de toda esta locura. Hay gente que dice que quizás Reino Unido vio venir esto y dijo, vamos a hacer Brexit y luego la liamos. Pues ahí Boris Johnson fue a las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia y dijo, aquí no va a haber paz. Vosotros seguís luchando, vosotros os odiamos, no quiero saber nada con vosotros, vamos a dar armamento a los ucranianos para que maten a todos los rusos que puedan y vosotros ucranianos seguir luchando porque vamos a apoyar hasta el final. Y Boris Johnson dimitió. Ok. Igualmente, lo que dice este hombre es alarmante. 10,5%. Es una subida inmensa, ¿ok? Que va a afectar a los bolsillos de todo el mundo en Europa, no solo en Francia. Esto va a ocurrir también en España, en Italia, va a ocurrir en todos los países europeos, sobre todo en el sur de Europa, donde la Unión Europea decidió dar dinero a esos países del sur para que llegasen a unos acuerdos con las empresas de gas y de electricidad para que no subiesen el precio. Que sepáis que en Europa se crea electricidad también con gas, por eso está vinculado el precio. Entonces, para que no subiesen su precio, los gobiernos prácticamente subsidiaban a estas empresas para que no tuviesen pérdidas tampoco y mantuviesen el precio bajo. Pero parece ser que ahora ese dinero de la Unión Europea se ha acabado, no lo van a dar a estos países, por lo cual deben enfrentarse a la realidad que otros países fuera de Europa, por ejemplo el Reino Unido, ha sufrido hace ya años. Que ha sido una subida inmensa de un 30% del precio del gas y en ciertos casos incluso más del 100%. ¿Ok? Más del 100%. Facturas de antes, que según tengo entendido que eran como 30 libras, ahora son 200 libras al mes. O sea, imagínate, es una gran locura. Y no solo eso, sino que el aumento del gas no solo afecta a la vida cotidiana familiar, sino que también afecta a los negocios. Todos los negocios que tengan que pagar esta cantidad de dinero, pues muchos han ido a la bancarrota. Sobre todo pequeños negocios, panadería, frutería, que dependen de lo que venden a diario y si les suben la factura del gas a ese nivel, o la factura de electricidad, tienen que mantener sus neveras, sus placas, sus hornos, etcétera. Es muchísimo dinero. Entonces, ya no va a haber risas en Europa. Y ya no se puede culpar directamente a Rusia y decir, no, todo esto es culpa de Putin, como hace Biden, ¿no? Si hace mal tiempo es culpa de Putin. Si sube el precio del gas y el petróleo debido a las sanciones europeas que ha impuesto Biden, bueno, que ha impuesto Ursula von der Leyen, las americanas que ha impuesto Biden, es culpa de Putin, ¿ok? A pesar de que sabemos la razón por la cual ha aumentado el precio, es culpa de Putin, siempre es Putin, ¿ok? Si mañana te divorcias, te deja tu mujer, es culpa de Putin. Si tu novio mañana te deja, es culpa de Putin. Todo lo malo que ocurra en este mundo es culpa de Putin. Y te aseguro que hay gente que te va a creer. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Interesante. Eso es un resumen parecido al de antes. Aquí. Así el pensamiento sionista, supremacista y racista, el objetivo abiertamente es la limpieza étnica de los palestinos. Bueno, aquí dice que los nazis estarían orgullosos que los israelíes heredaron bien lo que hicieron. Bueno, no estoy de acuerdo con este comentario, pero lo que pone en la publicación dice que en el Parlamento israelí piden aniquilar una agencia de la ONU de ayuda humanitaria a los palestinos. Noga Arvel, exfuncionaria del Ministerio de Exteriores de Israel, dijo que hay que destruir a la agencia de la ONU que suministra ayuda humanitaria para los palestinos. Bueno, hemos visto cómo bombardearon a ese camión y no solo eso, sino que quieren terminar con esta agencia. Puse una excusa y era que miembros de esta agencia de la ONU que da alimentos, ayuda humanitaria específicamente a Palestina, formaron parte del ataque a Israel en octubre del 2023, ¿ok? Y muchos países, mayoritariamente países occidentales, dejaron o vieron la justificación para dejar de financiar a esta agencia de las Naciones Unidas, ¿no? Pues parece ser que quieren que lo eliminen. No es suficiente con bombardear sus casas, forzarles o invitarles a irse a un desierto a vivir sin agua potable
no es suficiente destruir sus fábricas que crean agua potable, sino que también hay que destruir todas las organizaciones que ayuden a los palestinos de alguna forma, ¿no? Y vamos, eso es la respuesta al ataque del 7 de octubre. Pero bueno, no tengo nada más que decir que no haya dicho ya. Ok, y vamos a leer la última noticia. Bueno, esta es una locura, pero también está relacionado con Israel. Un soldado de las fuerzas de la defensa de Israel lee en voz alta un pasaje de la Torá, también conocida como la oración judía Shema Yisrael, escucha, oh Israel, mientras hace volar una mezquita y varios otros edificios en la franja de Gaza. Como veis detrás en el vídeo, hay un momento aquí donde se produce una explosión inmensa, o sea, prácticamente han destruido un barrio entero. Un barrio entero. Imagínate, ver el barrio en el que has crecido durante 20 años ser destruido por dinamita, por este notas que está aquí leyéndose un pasaje del Torah, ¿no? No sé, yo no sé cómo se llega a justificar eso religiosamente, no sé si hay formas de justificar. Si hay seres humanos, sé que los hay, como este soldado y muchos otros, que justifican la destrucción completa de esto. Posiblemente no haya civiles, les han evacuado, pero han destruido todo. Están aplanando el territorio. Yo os he mostrado este vídeo en el que aplanan el territorio y encima del territorio aplanado dicen que esto es parte de su expansión del territorio de Israel, de la tierra prometida, la tierra que le prometió Dios, ¿no? No sé, parece ser que Dios, no sé, tiene diferentes hijos con diferentes mujeres, a unos les ama, a otros no, parece que tiene hijastros y decide quiénes son los elegidos y quiénes no lo son. Como ya sabéis, yo no soy una persona religiosa, pero no creo que esté bien decir que tú eres el elegido y que tienes el derecho de reventar barrios enteros, echar a la población a un desierto, ¿ok? Porque en un libro dice que tú eres el elegido. A pesar de que en ese libro no se especifique exactamente dónde se encuentra esa tierra de Israel prometida, e incluso que en ese libro se especifique que ha de esperarse a la llegada del rey David, ¿ok? Para que indique dónde está ese territorio y que cualquier ser humano que se atreva a construir o a reconstruir el territorio de Israel, pues sufrirá las consecuencias. Por eso hay muchos judíos mayoritariamente ortodoxos que se oponen al Estado de Israel, a su creación, a su existencia y sobre todo se oponen a la destrucción que están llevando a cabo ahora mismo en Palestina. Y no solo miembros ortodoxos, sino que otros judíos que es que se oponen a lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel. Y como digo, la ley internacional no existe. La ley internacional no existe. Y antiguamente ha habido otros países que han llevado a cabo este tipo de acciones, ¿ok? Y se les ha criticado, ¿ok? Se les ha criticado fuertemente y se ha aplicado la ley. Pero en este caso parece ser que la ley no se aplica, parece ser que la televisión no ve lo que está ocurriendo y seguiremos compartiendo noticias sobre Israel y Palestina en lo que me queda de vida. Así que aquí os dejo. Como ya sabéis, seguidnos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Telegram, que es donde compartimos todas las noticias sin ningún tipo de censura, ¿ok? Y obviamente avisamos que pueden ser noticias fuertes, ¿ok? Pero la mayoría de las noticias están ahí. Así que os invitamos a que os unáis a nuestro grupo de Telegram, a que nos sigáis en TikTok, en Telegram, en YouTube, sobre todo en YouTube, que compartáis nuestro perfil, que compartáis la información que estamos compartiendo y bueno, os seguiremos informando.